La Revolución Mexicana, un cambio histórico. Bienvenidos a nuestro podcast de hoy. En este episodio, exploraremos uno de los eventos más importantes de la historia de México, la Revolución Mexicana. ¿Qué fue y qué objetivos buscaba? Escucha y descubre. La Revolución Mexicana comenzó en 1910 y duró hasta 1920. Fue un movimiento armado que buscaba derrocar al gobierno de Porfirio Díaz, quien había estado en el poder durante más de 30 años. La dictadura de Díaz había generado descontento entre la población, especialmente entre los campesinos y obreros, que sufrían condiciones de pobreza y explotación. Las causas principales de la revolución fueron la desigualdad social y económica, la falta de democracia y la concentración de la tierra en manos de unos pocos. Los revolucionarios buscaban establecer un gobierno democrático, justo y equitativo. Sus objetivos principales eran derrocar a Porfirio Díaz y establecer un gobierno democrático, redistribuir la tierra y promover la reforma agraria, mejorar las condiciones laborales y salariales de los obreros, establecer la libertad de expresión y reunión. Durante la Revolución Mexicana, 1910-1920, se proclamaron diversos planes que definían posturas ideológicas, buscaban cambiar el curso del conflicto o legitimaban luchas por el poder. A continuación, los principales planes y sus características. Plan de Ayala, 1911, proclamado por Emiliano Zapata. Objetivo: exigir una auténtica reforma agraria. Contenido: desconoce a Madero como presidente por incumplir promesas sobre el reparto de tierras. Promueve la devolución de tierras a los campesinos. Mediante la expropiación de latifundios, llama a la lucha bajo el lema Tierra y Libertad. Este plan representa la voz de las demandas campesinas durante la revolución. Plan de San Luis, 1910, proclamado por Francisco I. Madero. Objetivo: llamar al levantamiento contra Porfirio Díaz. Contenido: desconoce el gobierno de Díaz. Convoca a la insurrección armada el 20 de noviembre de 1910. Promueve la no reelección y promete elecciones libres. Ofrece devolver las tierras a comunidades indígenas despojadas. Este plan marca el inicio formal de la Revolución Mexicana. Plan de Guadalupe, 1913, proclamado por Venustiano Carranza. Objetivo: desconocer al gobierno de Victoriano Huerta. Contenido: desconoce a Huerta, quien había dado un golpe de estado contra Madero de escena trágica. Declara a Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista. Busca restablecer el orden constitucional. Este plan establece la legitimidad del movimiento constitucionalista, encabezado por Carranza. Plan de la Empacadora, 1912, proclamado por Pesquio el Orozco. Objetivo: oponerse a Madero por el incumplimiento de sus promesas. Contenido: desconoce el gobierno de Madero y acusa al régimen de proteger intereses extranjeros. Promueve la creación de leyes laborales y de un banco agrícola. Este plan refleja el descontento entre algunos grupos revolucionarios con Madero, aún después de la caída de Díaz. Plan de Agua Prieta, 1920, proclamado por Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Objetivo: oponerse al gobierno de Carranza. Contenido: desconoce a Carranza, acusándolo de traicionar los principios revolucionarios. Convoca elecciones libres para nombrar un nuevo presidente. Este plan marca la caída de Carranza y el ascenso del grupo sonorense, liderado por Obregón. Estos planes reflejan las distintas fases y tensiones del proceso revolucionario, desde las demandas agrarias hasta las luchas por el poder político y la búsqueda de legitimidad institucional. Principales líderes y eventos. Algunos de los líderes más destacados de la revolución fueron Francisco I. Madero, quien lanzó el llamado a la revolución en 1910, Emiliano Zapata, líder del Ejército Libertador del Sur, Pancho Villa, líder del Ejército del Norte, Venustiano Carranza, quien se convirtió en presidente de México en 1914. Entre los eventos más importantes se encuentran la Batalla de Ciudad Juárez 1911, la Decena Trágica 1913, la Convención de Aguascalientes 1914. La Revolución Mexicana tuvo un impacto profundo en la historia de México. Algunas de las consecuencias más importantes fueron la creación de una nueva constitución en 1917, la redistribución de la tierra y la promoción de la reforma agraria, el establecimiento de un sistema democrático y representativo, el fortalecimiento del nacionalismo y la identidad mexicana. Sin embargo, también hubo consecuencias negativas como la violencia y la inestabilidad política que persistieron durante años. Este será un pequeño anuncio. Cada paso, cada intento y cada gota de sudor cuenta, y cuando las cosas se ponen difíciles es que comienzan a la magia. Nike está contigo en cada reto, desde la calle hasta la cancha, del gimnasio al descanso.
porque no se trata solo de deporte, sino de superarte cada día. No importa qué tan lejos quieras llegar, Nike siempre dirá lo mismo, solo Z. La historia de Adelina. La soldadera Adelina era una joven campesina de 19 años originaria de Zacatecas, hija de jornaleros. Como muchas mujeres de la época, su vida cambió con el estallido de la Revolución. En 1912, su esposo, Ramón, fue reclutado por los ejércitos revolucionarios Villa. Soldadora. En ese tiempo, las mujeres en los ejércitos no solo cuidaban de los dañados y preparados de alimentos, muchas de ellas también portaban armas y peleaban al lado de los soldados. Adelina aprendió a disparar un rifle en las largas marchas por el desierto. Adelina recordó que, durante las noches compartían historias alrededor de las fogatas. La esperanza de una vida mejor, la lúgubre luchando, que le gustaran sus hijos crecieran en una tierra donde no se ericó hacendados ni tiranos que explotaran a los campesinos. Pero la realidad del conflicto era brutal. En una emboscada, perdió a varias compañeras soldaderas y aprendió a endurecerse ante la muerte. Después de la victoria del ejército villista en 1914, Adelina decidió abandonar la guerra. Había perdido la fe en las promesas de los generales, cansada de las traiciones entre facciones. Ella y Ramón reembón a su tierra natal, pero ahora eran diferentes, ya no eran simples campesinos de la revolución. El resto de sus días los dedicaron a trabajar la tierra, esperando que, al menos para sus hijos, el sacrificio hubiera valido la pena. El general Silvestre. Un líder campesino traicionado, Silvestre González nació en Morelos y creció en las tierras comunales de su pueblo. Desde niño escupido las historias de cómo los hechos dados, respaldados por el gobierno de Porfirio Díaz, ha despojado a su comunidad de sus tierras mejores. Cuando Emiliano Zapata Plan de Ayala en 1911, Silvestre no lo dudó, dejó atrás su familia para unirse a los ejércitos zapatistas. Silvestre se distinguió por su valentía y conocimiento del terreno. A los 25 años, sea general zapatista y lideró varias incursiones contra las haciendas y las tropas federales. Su misión era liberar las tierras para devolverlas a las comunidades. Tierra y libertad no era solo un lema, era la esperanza de justicia para los campesinos pobres que nunca habían tenido nada. Una noche de 1916, después de una victoria en Cuautla, Silvestre y sus hombres fueron emboscados por un grupo traidor que se había pasado al bando de Venustiano Carranza. Durante horas pelearon en la oscuridad, pero el ejército zapatista fue superado. Silvestre fue herido en una pierna y capturado. En lugar de fusilarlo de inmediato, las tropas carrancistas lo ofrecieron como prisionero a cambio de que abandonara la causa de Zapata. Pero Silvestre se negó rotundamente. Prefiero morir que traicionar a los míos, les dijo. Pasó varios meses en una cárcel improvisada, sobreviviendo apenas con agua y toties duras. Durante ese tiempo, sus pensamientos se enfocaban en los campesinos que seguían luchando, aunque la guerra se complicara cada vez más. En 1919, un emisario zapatista se ulparó con sobornos y contactos dentro del ejército. Sin embargo, a poco tiempo, Zapata fue asesinado por Carranza en una traición que sacudió a todos los rebeldes del sur. La muerte del líder los dejó desmoraliza. Este es otro anuncio para la gente que se está durmiendo. Despierta tu energía, Red te da alas para superar tus límites. Con su mezcla única de cafeína, taurina y vitaminas, cada sorbo es una explosión de vitalidad, ya sea en el deporte, el estudio o simplemente en tu día a día. Red Bull te impulsa a dar lo mejor de ti. No esperes más, eleva tu rendimiento y siente la potencia de Red Bull. Recarga tus alas. Red Bull y energía sin límites. Eros Silvestre juró continuar la lucha en su memoria. Sin grandes recursos ni aliados, regresó a su pueblo y organizó guerrillas hasta que la revolución terminó formalmente en 1920. Silvestre vivió el resto de su vida como un campesino más, desilusionado por la traición de quienes que se volvió justicia. No obstante, seguir creyendo en la importancia de la lucha zapatista, y siempre le dijo a sus nietos, nosotros peleamos para que no tienen que tienen. Aunque murió pobre, su historia fue contada por generaciones. Como un símbolo de integridad y resistencia frente a la injusticia, estas historias muestran las experiencias personales de vivieron la Revolución Mexicana, vendeaderas que abandonaron sus hogares para pelear y líderes campesinos que dieron su vida por la tierra y la libertad. Cada una de ellas refleja la complejidad del conflicto, las traiciones y la esperanza que movió a Miles a cambiar el destino de México, dijiste.